Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Amigas y amigos, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos sean a este encuentro, iba a decir intersubjetivo, pero no. De nuevo no me escucho en los audífonos, no sé qué pasa. No importa. No, da lo mismo. Estamos, ahí sí. Nuestras grandes instalaciones en esta universidad. Hoy día no alcanzo a mirar la fecha. 11 de agosto. 11 de agosto del año 2025. Estamos en la Universidad Central de Chile haciendo este programa de Diálogos Humanos. Nos acompaña nuestro querido amigo Francisco Saavedra, para quien pedimos una fanfarria. Muy bien. Muy larga. Está bien. Y don David Valenzuela, que está acá ayudándonos. También una fanfarria. Muy bien. Qué buen amigo. Qué buen amigo. Y por supuesto tenemos el privilegio una vez más de contar con Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Dani, muy bien. ¿Y tú? ¿Algún sonidito para Diego, Francisco? Ya. Muchas gracias, Francisco. Está bien, nos acordamos de nuestro amigo Luis Felipe Buletich. Siempre lo recordamos toda la semana. Aquí, pues, Diego, bien. Sí, antes que nada, explica eso del qué sería un encuentro intersubjetivo, porque si yo lo escuchara mientras, no sé, trabajo o manejo o lo que sea, diría, ¿qué está diciendo? Que los seres humanos, que la objetividad es un argumento para obligar, decía Humberto Maturana. La objetividad no existe, ¿cierto? Solo las subjetividades entre los seres humanos que tienen que ver con la interpretación que hacemos de la realidad. Por lo tanto, cuando nos encontramos y cuando dialogamos, es un diálogo entre subjetividades. Y el diálogo intersubjetivo tiene que ver justamente con eso, con cómo construimos la realidad a partir de subjetividades que nos llevan a... Te estoy hablando en difícil. Sí, en lo concreto es un encuentro o un espacio de conversación entre dos personas que piensan distinto. Exacto, porque la realidad... Y que manifiestan, en el fondo, ese pensar distinto. Exacto. Y también quiere decir que también tienen opiniones distintas y distintas realidades también. Y ¿cierto? Absolutamente. Lo dijiste más fácil que yo. Como vengo choreado con lo que veníamos conversando, estoy con discusiones del modelo educativo nacional. Entonces tú sabes que para mí estas cosas son... Bueno, en fin. ¿Qué pasó? Ya, me está haciendo gesto ahí el amigo Francisco. Oye, sí, una semana rara. ¿Por qué rara? La encuesta CADEM, ¿la viste? Sí, pero... Pero CADEM, no vamos a hablar de encuestas, no, porque eso es CADEM. O sea, CADEM. Independientemente de CADEM, Ipsos, CEP, la encuesta que sea, son encuestas. Sí, claro, una foto del minuto. Una foto del minuto que puede variar, y que la verdad de las cosas es que cuando se producen como esta asimetría, a mí un poco no quiero decir que me decepciona, pero me desmotiva, porque encuentro que no está siendo, no está siendo totalmente competitiva. Exacto. la contienda presidencial. Entonces, cuando lo ideal en una democracia es que hayan dos cosas, que las hay en el caso chileno, que haya participación, o sea, que la gente vaya a votar, por ejemplo, y que haya competencia, ¿ya? Sí, entonces, mientras más, por ejemplo, ¿cuándo sería para que se entienda bien mi argumento y mi sensación? ¿Ya? Es que mientras vayan punto a punto, por ejemplo, más competitivo va a ser la campaña presidencial y la elección. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, cuando hubo una campaña y una elección presidencial muy competitiva,
¿cierto? Y que en el fondo podríamos decir que muy democrática, Sí. en efecto, fue para la elección de Joaquín Lavín y Ricardo Lagos en el año 2000, ¿ya? Donde efectivamente ahí Ricardo Lagos ganó por 30.000 votos. Sí, eso fue impresionante. ¿Ya? Lo recuerdo. Entonces, esas son las cosas que de alguna manera como que emocionan Sí. y independientemente de las preferencias políticas, Sí. para quienes nos gusta la política y hacemos análisis político, intentamos hacer análisis, Sí, digamos, sí. ese tipo de escenario es mucho más atractivo, más adrenalínico, por decirlo así, porque cualquier cosa puede ocurrir. Sí. No como el que acabamos de ver, que un candidato tiene 40, le siguen 20, 8 y Sí, 3. claro. Ahí no hay nada que Sí, competir, claro. no hay nada que discutir. Obviamente hay mucho que analizar, sí, construir escenarios, pero la verdad de las cosas es que yo, a mi juicio está siendo bien, va como que bastante claro el escenario. Sí, sí. Ahora sobre eso hay que- ¿Suma el error de la candidata comunista Eh, del programa? Podría sumar, sí, pero yo creo que también estamos como en la fase de que van a haber muchos tropiezos, muchas situaciones que se van a enrostrar en fondo los errores, van a haber errores y van a haber errores no forzados. Sí. Bueno, entonces eso es lo que hay que estar observando y también sobre esa base encontrar las explicaciones a estas variaciones en la percepción. No, Yo un dato sí que no he por visto, el fondo, quién cree usted que será el próximo presidente. ¿Ya? Porque ese es un dato bien claro. Claro. La pregunta claro. de Cadem era... ¿Por quién votaría usted seguramente si la elección presidencial fuera el próximo era quién domingo? cree que va a ser el presidente. Que ese panorama es muy... ese dato es clave. Es vital, por decirlo así. Ok. Bueno, en fin, ya. No vamos a hablar de esto porque es puro dolor de cabeza. Y además que vamos a tener van a ser 10 minutos todos los programas de poder hacer algún comentario sobre esto, pero todavía esto es una noticia en desarrollo. Yo quisiera aclarar, sin lugar a dudas también, que no se trata de hablar de política, sino que de hacer un análisis del contexto, ¿no? Lo que intentamos hacer acá, como explicarnos qué está pasando. Y temas que están en la agenda pública. Sin darle, me refiero a que sin darle votos ni prioridad en la agenda pública y obviamente, y no solamente en la agenda pública, sino que tiene que estar en los temas de conversación que tienen todas las personas, digamos. Exactamente. Es un tema que es recurrente. Eso por una parte. De otro lado, lo de... que estoy como en la cabeza llena de cosas. La muerte todavía tiene en la cabeza... La cosa que aquellos detalles. Sí, detalles. La muerte del candidato y senador colombiano. Lamentable. Sí, le habían pegado un balazo en la cabeza hace un tiempo atrás y ahora ya murió, lo que no tiene ningún tipo de explicación. Espero que nosotros estemos lejos como país de eso. Sabemos que la violencia es un camino y una respuesta que existe únicamente cuando se nos acaban los argumentos, y los argumentos, aunque sean débiles o aunque sean poco contundentes, son argumentos siempre, y esos argumentos nos permiten salir de este atolladero de violencias, muerte y qué sé yo, ¿no? Eso por una parte. También estábamos viendo algo de la reconstrucción de Viña, que no se ha logrado mucho todavía. Algo más, yo te comentaba, ya ni me acuerdo. Sí, igual estaba buscando un dato ahí, que igual sobre eso lo que tú señalas, también hay un historial en Colombia, lamentablemente, de violencia política, de atentados contra candidatos a cargos de representación popular. Sí. Obviamente los más llamativos fueron en los años 80 y a principios de los 90, cuando con la aparición de los carteles de droga, principalmente Pablo Escobar, el cartel de Medellín, ¿cierto? Que perpetraron una serie de atentados y secuestros también contra políticos. Uno de ellos fue Andrés Pastrana, por ejemplo, pero también me estaba acordando que, y eso es lo que estaba buscando recién, es que la mamá de José Miguel Turbay era Diana Turbay. Diana Turbay era una periodista que fue secuestrada y después asesinada por los carteles, ¿ya? Entonces,
Eso, insisto, es lamentable, pero como dato de contexto hay un historial de violencia política, ¿ya? Y que de alguna manera, dentro yo de lo que conozco de la historia de Colombia, en los últimos años eso se había de alguna manera extinguido, solapado, ¿cierto? Sí. Ya no habían existido casos, pero ahora vuelve. Entonces, también yo nos tenemos que colocar un poco en el empatizar con el pueblo colombiano y con las personas de ese país, en el sentido que también aquí vuelve un poquito la memoria colectiva. Sí, claro. Que es lo que pasa, y bueno, ya afloran los miedos, y seguramente más de alguien se está preguntando si vamos a volver vamos a volver a eso o no. Entonces, es súper relevante eso también. Ahí, ¿cuál es la respuesta y la seguridad en este caso que brinda el gobierno de Colombia, el presidente de Colombia, o las máximas autoridades, en este caso del Estado colombiano, para asegurarle a sus ciudadanos que estas situaciones no van a seguir ocurriendo? Acaban de detener al expresidente, ¿no? Lo condenaron. Pero era colombiano. Sí, Álvaro Uribe. Eso es una señal, ¿no? Es una señal de que las instituciones efectivamente están funcionando, pero creo y me atrevo a pensar como una persona que vive, no sé, en Pereira, Colombia, y trabaja en una panadería, ¿cierto? Y tiene a su hijo en el colegio, una persona relativamente normal como nosotros, que puede estar pensando, oye, pero aquí lo importante es que yo no quiero que sigan matando autoridades. ¿Ya? Lo otro es importante, sí, pero en situaciones extremas también es más importante que no hayan atentados, que no haya muerte. Entonces, eso me parece que no le quiero bajar, ojalá que no te falta responsabilidad, pero que no le quiero bajar el perfil a lo otro, pero también en la sensación de las personas y apelando a la memoria, es mucho más relevante que no hayan más muertes, ¿cierto? Diego, ¿hay alguna... de autoridades políticas? Sí, por supuesto. ¿Hay alguna posibilidad de que nosotros lleguemos a eso como país? Yo la verdad lo creo escaso. Ojo que el riesgo, también no quiero que suene mal, el riesgo cero en términos de seguridad no existe. No. ¿Ya? Siempre puede haber, pero el riesgo en el caso chileno es muy bajo. No hay ¿quién te podría decir que fue el último político que fue muerto por un atentado? Fue Jaime Guzmán en el año 91. Sí. Pero en esos años Chile todavía tenía movimientos extremistas por la vía violenta. Sí. ¿Ya? Entonces ahora el Frente Patriótico. Exactamente. Sí, claro. Entonces ahora eso ya no existe. Por lo tanto, el riesgo que ocurra eso en Chile es muy bajo, pero apegado al cero, me atrevería a decir. Yo lo digo fundamentalmente por el temor que existe en ciertos sectores de nuestro país, producto del narcotráfico. Sí, pero no hay que confundir las cosas. No, es que las muertes no son producto del narcotráfico. Pregunto. Pero es que estamos mezclando ahí los atentados contra políticos y autoridades y muertes que pueden estar relacionados a los fenómenos delictivos. Como hablaste de Pablo Escobar, por eso me fui por esa reflexión. Sí, pero es que Pablo Escobar juntó, ¿cierto?, el fenómeno delictivo con la política. Okay. No, de hecho fue diputado, ¿no? Él fue diputado, él fue representante en el Congreso, ahí tiene una distinción ahí en el fondo, que fue como un segundo diputado, un diputado suplente, pero fue parte del Congreso. Entonces ahí hubo financiamientos ilegales de la política, hubo mucha corrupción, no solamente a los políticos, sino que a las policías, al Estado en general. Entonces, por lo tanto, eso no es asimilable. Okay. Aquí puede que hayan, efectivamente, lamentablemente también hay muertes asociadas a los fenómenos delictivos, ya al narcotráfico, al crimen organizado y a otros delitos que puedan haber, como la trata de personas, por ejemplo, o el contrabando también, o que es lo que eso se denomina como la economía y los mercados ilegales. Pero por otra parte también existe como que la violencia más política, que en el fondo es atentar contra la vida de un político
como el caso de José Miguel Turbay, para desestabilizar o para amedrentar a la política. ¿Ya? Pero que yo sepa, y según los antecedentes que tengo, la muerte de él no fue por una relación entre los mundos delictivos y políticos. ¿Ya? Diego, allá hay movimientos en Colombia, hay movimientos, obviamente, que ya obviamente con la desaparición de las FARC, ¿cierto? Eso se redujo ostensiblemente, pero que en el fondo la política se podía lograr por medios violentos. Acá en Chile no hay eso. No existe. Ya no. Existió en algún momento. La lucha armada pero fue desarticulado también. Desarticulado también por el mismo Estado. Y por la voluntad del gobierno en su momento, que le trajo muchas críticas, en este caso al gobierno de Elwin. Sí, claro. Que había que frenar la cuestión porque si no seguíamos una espiral interminable. Claro, una espiral de violencia. Y los militares estaban muy presentes también. Además, como que Pinochet estaba en el Congreso, había una cosa media dura. Eso fue mucho después. Era comandante en jefe, claro. Tienes toda la razón. Oye, ¿a qué te refieres? Porque yo desconozco, lo he escuchado tantas veces. ¿A qué se refiere ese concepto de crimen organizado? El crimen organizado. El crimen organizado se define como el conjunto de dos o más personas que concertan para cometer delitos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es eso es como una definición muy... De libro, ¿cierto? Pero, en el fondo, ¿cuál podría ser la distinción con el crimen organizado como tal? Es que el crimen organizado lo que busca es obtener utilidades, obtener ganancias, o sea, ganar plata. ¿Ya? Entonces, para eso, obviamente, trafican droga, trafican armas, trafican personas, aplican trata de personas, que hace unos días, yo no me acordé en ese momento, el 29 de julio se celebra el Día del Corazón Azul, que es el Día Internacional contra la Trata de Personas. ¿Ya? Y la trata de personas básicamente, haciendo un paréntesis, es engañar a una persona a que llega a otro país fundamentalmente a ejercer un trabajo para el cual no estaba pensado. Un temporero del campo. Un temporero en el campo, que eso es trata laboral, o una trata sexual, que es cuando una persona le dice, oye, ven a trabajar de telefonista a tal país, pero no, tú no vas a ser telefonista, tú vas a trabajar en este nightclub, por decirlo así. Y la gracia está en que nos retienen el pasaporte. Le retienen los documentos y le dicen, mira, tu viaje me costó $1,000, pero al ingresar acá gasté más, entonces ahora me debes 3,000. Cuando me pague los 3,000, yo te devuelvo todo. Pero resulta que nunca termina de pagar los 3,000. Y ahí es crimen organizado porque la persona quiere ganar dinero lucrando. Exactamente, con pero siempre es cuando, en fondo, ¿y por qué se da como el crimen organizado? También porque empiezan a ver, no sé, se pueden reunir, primero partir 4 personas, ya que trafican droga. Pero resulta, dicen, oye, pero ¿sabéis qué? Vamos a abrir una nueva variante y vamos a traficar personas. O sea, vamos a cobrarle a otras para diversificar el negocio. Es un negocio. Sí. Por eso algunos hablan, en este caso, como lo que yo mencioné anteriormente, de los mercados ilegales, de las economías criminales. ¿Ya? Por eso el interés de ir a eliminar las fuentes de ingreso, ¿no? Totalmente. Si en el fondo, si tú... levantar secreto bancario y todas esas cosas. El levantar secreto bancario es la base, inicial, puntapié inicial. ¿Qué es el secreto bancario para las personas? El secreto bancario es que yo no puedo acceder a la información bancaria de otras personas a menos que sea autorizado por alguna disposición legal o por un juez, ¿cierto? ¿Y cuando se levanta ese secreto? Y cuando esos secretos se levantan en el marco de investigaciones, por ejemplo, que permiten hacer una ruta del dinero. Pero lo que pasa es que hoy día esos procedimientos no son tan expeditos. Perfecto. Entonces, lo que se está buscando también esto es que haya cierta agilidad en el levantamiento del secreto. O sea, Daniel, sujeto de investigación, bueno, inmediatamente que ese secreto bancario que esté, mira, ahí está mi ingreso, egreso y tal. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque una de las vías de poder contener el crimen organizado es cortando el suministro de la plata. Porque sin plata esto no funciona. Sí, claro. Entonces las platas, claro, muchos pueden decir, sí, pero la plata se maneja en efectivo. Sí, se maneja en efectivo, pero muchas veces ese efectivo es necesario blanquearlo. Sí, claro. Blanquearlo se denomina a instalar un negocio, a, no sé, una panadería, una lavandería, un negocio, un minimarket,
distintas... Y tú puedes en efectivo comprar un Mercedes y ponerle el nombre de tu primo, y ahí empieza la cosa, Claro, ¿no? entonces Claro. efectivamente, bueno, y ahí es cuando también tienen que los distintos, por eso es importante la legislación, que las personas en el fondo digan, mira, esta persona compró en efectivo, y eso se dé cuenta. Sí, De que claro. compró en efectivo. Es muy raro hoy día comprar en efectivo. Claro. O sea, cosas grandes, me refiero. Comprar Exacto, pan en efectivo. exacto. Oye, vamos a No, hacer dos incluso hoy cosas. día casi todos, bueno, no sé tu realidad, pero yo ocupo mucho la tarjeta. Yo casi nunca ando con efectivo. No, yo- Aparte que tampoco tengo. Yo así no que- tengo ni efectivo ni tarjeta. Oye, dos cositas. Una, vamos a ir a una pausa musical con una canción que viene ad hoc. Y la otra es que te quiero dejar plantear una pregunta, Diego. Dígame. A mí me intriga esto que el señor Donald Trump, tú sabes que es mi objeto de deseo. Sí, claro. Envió unos submarinos nucleares Sí, a Rusia. sí. Y se acaba de confirmar una reunión que van a tener en Alaska sin Zelensky. No se sabe. No, entonces quiero que me expliques un poco eso porque es un tema que tú, al menos yo sé Bueno, que te interesa no hay estudiar. problema. ¿Sí? Sí. Vamos con una canción que nos invita a recordar que somos seres humanos y que nos invita a recordar que la paz siempre es un objetivo del gran y espectacular Charly García. Vamos con Buscando un símbolo de paz. Estamos presentando en Radio U Central Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir, con la conducción del psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Ay, Dios mío, Charly García. Charly García es para mí la luz divina que inspira al mundo. Y esta canción en particular es de un disco que se llama Aparte de la Religión, del año 1987, que fue un impacto importante en Argentina después de Clicks Moderno, que fue el primer gran disco de Charly García. Sumémosle a eso Serú Girán, Sui Generis, Por su Yeco y un montón de cosas. Me cautiva Charly tanto como Spinetta, como Serrat, qué sé yo. Pero como estamos acordados y hemos consentido con Diego que vamos a partir la semana con música power, a todos aquellos... Con música good vibes. Good vibes, claro. De buenas vibras. Por lo menos aquellos que tenemos más de 40, esta canción nos hace mucho sentido. Bueno, estamos acá en Diálogo Humano, un programa de la radio de la Universidad Central. Estamos aquí en el Parque Almagro. ¿Y qué me iba a decir, Diego? Que te hace sentido también, que es importante compartirlo, porque la viviste. Porque a mí me podría despertar así un good vibes, buena vibra, Sí. una determinada canción, pero esa sensación es aún mayor Cuando o la más aún viviste. cuando la viviste. Sí, claro que Porque sí. claro, yo podría decir que, claro, a mí me gusta Bob Marley, pero resulta que yo era chico o todavía no había nacido cuando Bob Marley fue su apogeo. Es como los Beatles, claro. Exactamente, Claro. exactamente. Bueno, además, yo voy a contar la lata muy cortita. Yo empecé a escuchar a Charly García muy joven y en la mitad de mi adolescencia, a los 15 años, cuando se está definiendo el modo del vivir, ¿no? Pude conocer a Charly García. Y cuando lo conocí me cambió la vida. O sea, cuando te digo lo viví, es que lo viví con él ahí. Pero cuando lo conociste, pues, así, hola Charly. Sí, me senté con él 3 ¿En horas a serio? conversar. Sí. ¿Y cómo fue eso? Porque yo era, mira, es larga, voy a contar la corta. Yo estaba en tercero básico, Ya. cuarto básico, y me fui a veranear al campo de un amigo. Mis papás me permitieron ir a veranear al campo de un amigo. Llegaba al campo y estaba el hermano, y el hermano me dice, el hermano estaba como en primero medio, me dice, oye tú, cabros chicos, ¿qué música escucháis? Y yo, ¿qué iba a hacer yo? Y lo único que me acordaba es que existía un grupo que se llamaba Kiss. Tú dijiste la tía Pucherito. Claro, el cachureo. Y me acordaba que había un grupo que se llamaba Kiss, él no sé por qué, y le dije, Kiss, cabro, tercero básico. Y el tipo me dice, no, ahora voy a escuchar algo que no se va a olvidar nunca en tu vida. Y puso Canción para mi muerte de Sui Generis. Y desde ahí ya caí preso de Charly García la vida entera. Y como a los 15 años, cuando ya Charly estaba full, vino a Chile y yo me fui a meter al Sheraton. Y dije, hola, vengo al Sheraton. Hola, quiero hablar con Carlos García o Charly García. Carlos Alberto García Moreno. Ya, ¿quién es usted? Soy Daniel Sánchez, presidente del Club de Admiradores en Chile. Mentira, po. Y el tipo me dice, allá atrás viene bajando por la escalera. Y me di vuelta y venía el Charly García. Y yo así, no puede ser. Y nos pusimos a conversar. Resultó la estrategia. Había otro tipo más conmigo. Y nos quedamos ahí, llegaron a entrevistarlo los periodistas, estábamos sentados en un hall, y yo lo miraba y lo tocaba nomás, así como...
tocarlo, pues él era como para mí, siempre ha sido de otra galaxia. Entonces hoy día tú me comprenderás, a mis 55 años... ¿Sacaste foto con él? En ese tiempo no. Oye, No. Daniel, otra pregunta. Tengo un autógrafo que dice para bueno. Daniel, cariñosamente, de Charlie 1986. Buena. Oye, y yo otra pregunta que yo estaba pensando el otro día iba a ser, ¿tú quieres algo famosillo, conoces algo de la farándula? ¿Nunca te han invitado a la Divina Comida? No. Me invitaron a ser el psicólogo de Primer Plano hace algunos 3 años atrás, y yo le dije al periodista, discúlpame, pero yo estoy en otra vereda, lo siento. No he invitado a la Divina Comida ni a esos programas porque ellos saben que yo no me meto en farándula. Pero no hacen tanta farándula ellos. Me indagan bastante en la vida personal de la gente nomás, pero... Es que la gente que me conoce en la televisión sabe que yo a eso no voy. Okay. Nunca. Ni doy cuñas de farándula, ni hablo, ni dejo que me pauten, ni doy consejo al aire. Está bien. Entonces el Divina Comida no lo haría porque prefiero juntarme con mis amigos a comer, qué sé yo, llamar a cualquiera y juntarme a tomar el otro día me llamó un personaje de la televisión muy conocido y me pide que atienda a su hijo, atiendo a periodistas de la televisión. Entonces mi cercanía con la tele es esa, ¿cachai? Sí. Pero no, de farándula yo no hablo nunca. Sí, me consta. Sí. Bueno, después de estas trivialidades. Sí, absoluta. Yo quiero saber, mira, vamos a saltar de la farándula a Trump y... Sí, hablemos de Trump. Pongámonos en sintonía. Lo primero que tú has dicho que te inquietaba mucho, el desplazamiento de los submarinos. Espera. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Lo de la farándula de Charly García, no, eso no tiene mucha importancia. Pero eso es parte del diálogo humano para conocer más a la persona. Exacto. Pero recordemos que este programa tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la academia, tiene que ver con el modo del vivir, tiene que ver con las cosas que nos ocurren como seres humanos, que tratamos junto a Diego de dialogar, de explorar y de probablemente discernir en ciertos puntos qué es lo que construye finalmente la democracia y la academia. Pero además yo tengo una especial preocupación por todas aquellas cosas que van surgiendo en nuestro diario vivir y que pueden generar algún tipo de temor en las personas, ¿no? Por eso te pregunto por el narcotráfico, por eso te pregunto por los asaltos, por eso te pregunto por las cuestiones políticas, por eso hemos hablado siempre de la importancia de respetar la autoridad, por una serie de cosas que pueden hacer que las personas vivamos en un mundo de muchísima incertidumbre, y cómo eso en definitiva nos puede llevar a no estar bien ecualizados en términos del bienestar. Y una de las cosas que al menos a mí me genera ruido tiene que ver con esto de... El otro día conmemoramos los 80 años de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la bomba nuclear. Putin le acaba de decir a Trump que en la guerra nuclear nadie gana, ¿cierto? Es decir, cuando tú me tiráis la bomba, automáticamente sabes que yo la estoy tirando a ti, con eso se acaba el mundo y no, hasta acá llegamos. Pero en esa discusión de la atrocidad de la bomba atómica, recuerda que yo estuve en Auschwitz, me tocó visitar los campos de concentración, entonces entendí el tema de la muerte y la locura desde otro punto de vista más profundo. Pero si entendemos eso, a mí me asusta que el señor Trump envíe submarinos nucleares a otros países, o que este decreto que diga a partir de ahora mis fuerzas armadas pueden actuar en cualquier país, a mí me genera ruido. Salió, sí, yo sé que voy a explicarlo, salió la presidenta de México diciendo no me vengan a hacer cosas, pues salió Von Claver, me parece, diciendo, ¿sabe qué, señor Trump, usted está equivocado? Pero, ¿cuál es el sentido de todo esto? Yo sé que tú eres muy fanático de la manera en cómo Trump está haciendo las cosas, porque es un tipo que genera ruido y a ti eso te parece interesante. O sea, obvio, pues si genera movimiento, le da dinamismo, en el fondo entrega datos para poder hacer análisis, ¿cierto? Sí. Y bueno, muchas cosas, no es algo que sea estático ni que se mueva, no para nada. Solamente volver a indicar que estas preguntas te las hago por aquellas cuestiones que pueden generar temor. Por generar temor y afectar el bienestar. Exacto. Entonces yo tengo una pregunta sobre eso. ¿El bienestar se puede entender como el resultado del manejo de la incertidumbre? Podría ser en parte, sí. Ya. Okay. En parte. Ya. Eso lo pregunto para poder, o sea, ¿por qué lo digo? Porque el mundo es incierto. ¿Ya? Es complejo, es volátil, que eso hay para poder determinar los contextos que algunos califican el mundo como volátil, complejo, ambiguo e incierto.
¿ya? Y así es, BICA o BUCA, ¿ya? Okay. En español o en inglés el acrónimo. Entonces, claro, pues si uno quiere aprender a estar en un grado bien ecualizado, exacto, tener una situación confortable o de bienestar, yo creo que es importante aprender a vivir en la incertidumbre también, sí, ¿o no? Sí, ya, absolutamente. A eso iba un poco con... Manejarla. Claro, aprender a manejarla, que no me invada, que no me genere temor, ¿cierto? Aprender a manejar mis miedos, por decirlo así. Sí. Bueno, eso para poder entender y contextualizar en esto, en la necesidad de poder saber de Trump, de Putin, del narcotráfico, del crimen organizado y todas las cosas que nosotros, de la política, de todas las cosas que nosotros conversamos acá. Pero bueno, ¿por qué los submarinos? ¿Qué temor puede generar? A ver, el tema de los submarinos para mí es solo una maniobra, digamos, de disuasión, de demostrar voluntad, de demostrar poder, o de una demostración de que está dispuesto a escalar. Okay. ¿Ya? Escalar en el fondo bueno, tú no me das respuesta, tú fuiste ofensivo conmigo, bueno, yo de alguna manera, mira, te muestro mis dientes, porque si yo te muestro mis dientes, tú vas a saber que yo estoy dispuesto a morder. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, que para poder entenderlo metafóricamente, los submarinos fueron los dientes, de alguna manera, que Trump le enseñó a Putin, ¿cierto? Entonces, ahora, esto tampoco hay que, insisto, yo como lo he dicho en otras oportunidades, no es que yo lo relativice, pero hay que entender las cosas en su contexto. Estos son maniobras o son acciones que se hacen en este tipo de contextos, ya en fondo, en cómo se van incrementando, como digo yo, las escaladas, ya como esto va en aumento. Pero esto, claro, pareció ir en aumento, pero después de eso vino la negociación, y generalmente eso ocurre también. Yo hago una demostración de fuerza para poder incitar a la negociación. Hago el mordisco más allá. Exactamente. El tema de los aranceles fue eso. Yo te voy a subir a ti los aranceles en un 100%. Conversemos, porque antes no me importaba, pero como me lo subiste en 100, ahora quiero saber qué es lo que tú quieres. Para poder yo bajar, para que me bajen mi arancel y yo tampoco no perjudicarte a ti con las represalias que pueda tomar igualmente en materia arancelaria. ¿Ya? Entonces, bueno, eso, no sé si me explico bien. Sí, absolutamente, absolutamente. Entonces, eso es lo que genera, ese es el juego. Ya, ahora hay una, en esta lógica de conflicto que es netamente por Ucrania, ¿ya? Y que el interés de Trump es poder las tierras raras, ¿no? Terminar también esta guerra, porque también va a haber algunos beneficios, ¿cierto? O algún cumplimiento de los intereses norteamericanos y bueno, y aquí hay que conciliar los intereses de tres actores. Y en el fondo, ¿y por qué Estados Unidos se involucra? Estados Unidos se involucra también porque le interesa tener un posicionamiento internacional ante la irrupción de China en el escenario internacional. Exacto, que es tan fuertísimo. Porque en el fondo el competidor de Estados Unidos, obviamente, a mi juicio, no es Rusia, es China. Entonces, quien logre desarticular conflictos o bajar tensiones, ¿tiene más poder o va a tener una mejor reputación internacional para posicionarse ante el resto de los países. ¿Por qué no Gaza y sí Ucrania? ¿Por qué no Gaza? Porque esto también como parte del análisis, porque hay intereses en este caso de Estados Unidos con Israel que son vínculos más fuertes que los que tiene con Ucrania en este caso. ¿Ya? Hay más cuestiones ahí que tiene que en este caso conciliar, que pueden ser intereses de distintos tipos, incluso también fijación en la política exterior que siempre la hacen los presidentes, que puede tener el mismo presidente Trump, ¿cierto? Así como en Chile la tiene el presidente Boric. En realidad esa podría ser una de las diferencias. Por eso se tira contra Irán, ¿no? Claro, además también. Pero, claro, porque, a ver, lo que pasa en Medio Oriente es que Irán e Israel, lo que está en juego ahí es el liderazgo del Medio Oriente. ¿Qué país tiene la supremacía en términos políticos, económicos, militares, de distinto tipo, ¿cierto? ¿Quién de alguna manera, quién ronca o quién habla más fuerte en la región? O es
Irán o es Israel. Siempre ha sido así. Entonces, de alguna manera, Israel, ¿por qué ataca y dice esto? Porque de alguna manera está viendo que Irán está adquiriendo más poder, entonces para poder no hacerlo competitivo, ¿cierto? Lo destruye. ¿Cierto? O atenúa o daña su poder. Y Estados Unidos también no le conviene que Irán, un país con el que ha estado vinculado muchas veces a las organizaciones terroristas que han afectado los intereses de Estados Unidos, tampoco le interesa que emerja como tal. Entonces por eso obviamente contribuye a generar la paz o la estabilización, ¿cierto? Mediante este ataque, de alguna manera que se puede decir estos ataques preventivos, que así se denominan como en el léxico más estratégico, preventivo, para evitar que este país actúe posteriormente con un ataque a los intereses de un país determinado, en este caso Estados Unidos. A mí esto me parece... ¿Se entendió todo? Sí, absolutamente. Y me parece tremendamente necesario saberlo. Porque nosotros, los seres humanos, o en nuestro país, en verdad, estamos sometidos todo el día a tanta información que nos llega desde tantos lados y que pocas veces entendemos, que finalmente lo que hacen es que nos contaminan y nos llenan de pájaros y de fantasía, ¿no? Atacan Irak, listo, Irán, la Tercera Guerra Mundial, y todos empezamos a asustarnos, pero hay que depurar. Yo estoy en un interés, yo particular, de profundizar en la teoría comunista. Porque de leerla, ¿no? De volver a leerla, porque siento que hay un odio innecesario a priori de lo mismo que estoy leyendo un libro que habla de la historia de Seocast. Porque ¿qué sacamos con decir guerra no sé dónde, la comunista, el fascista? No logramos nada, no conseguimos nada. Si es que no vamos, insisto nuevamente, Diego, a la fuente, si no leemos, si no investigamos, si no conocemos la cuestión. A mí me parece mucho más sabio hablar de lo que está pasando, porque estos submarinos nucleares, y que tú me digas, Daniel, no van a disparar esos submarinos, o sea, no hay ni una posibilidad. Ok, entonces lo entiendo como una estrategia y me calmo. Muchas personas lo entenderán igual y dirán, perfecto, es una estrategia. El comunismo no come guagua, perfecto. Y el fascismo no va a sacar a ok, lo voy entendiendo de otra manera. Y eso me permite enfrentar la incertidumbre de otra manera. Sí, pero también yo creo que hay otras cuestiones ahí importantes de poder abordar como dentro del análisis, que yo creo que tú podrías dar una explicación mayor, que también en el fondo vamos a la fuente. Ok, pero ¿qué tipo de fuente? Sí, claro. Porque también yo puedo decir, sí, yo fui a la fuente, pero la fuente que a mí me parecía más la indicada, acorde a lo que yo quiero creer también, o a lo que yo me quiero informar. Sí. Entonces, efectivamente, uno tiene que tratar de ver, esto es en función de la razón, y no de la emoción. No de la pasión. ¿Ya? Sí. No de la emoción. Entonces, claro, el de la razón, bueno, ¿quién me entrega los argumentos más neutrales, más objetivos? Poder entender qué es lo que está detrás, qué es lo que interesa. En el fondo, en política internacional no hay amigos, hay solo intereses. Sí. Y eso lo dijo Winston Churchill. En el fondo, bueno, si Chile actúa de determinada manera, ¿cuál es el interés de Chile? ¿Ya? No, y eso no significa que esté siguiendo el modelo de, no sé, el modelo de Cuba o el modelo de Bolsonaro, bueno, o de quien sea, ¿ya? Entonces yo creo que eso es importante también de poder darse cuenta, o de poder formar también, en este caso, formar con pensamiento crítico, si finalmente eso es. Eso es. Ok, Diego, una pregunta que tal vez tú también sabes y yo no la sé, o tal vez tú la entiendes mejor que yo. Eso es cuando un presidente dice la posición de Chile es porque él es el que representa al país y de alguna otra manera, hayamos o no votado por él, si es el presidente, el país entero le está entregando esa responsabilidad de hablar a nombre de todos. Correcto, así es. Y entonces él no tiene que preguntarle a nadie, cuando dice los temas bilaterales en Chile. La posición en política exterior la fija el presidente de la República. Eso por el hecho de ser el presidente. Eso sí, llámale doctrina, llámale dogma, pero es así. Y esa posición no cambia generalmente a través de los gobiernos, es como la misma, ¿no? No cambia. Yo te podría decir que Chile en general tiene ha tenido una línea como de respeto
respeto, en este caso, a las democracias y los derechos humanos, como que no ha titubeado en condenar a ciertos regímenes, ¿cierto? Que es lo que yo destaco en este caso, por mucho que lo que decían del presidente, que podría ser muy condescendiente con determinados países más afines ideológicamente a él, pero no ha sido así. Condenó Venezuela, condenó Nicaragua. Ha sido reconocido a nivel internacional. Entonces, por el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, ahí se podría decir, el mismo presidente Piñera también fue consecuente con ello, porque él de alguna manera le dijo a la ONU, por favor, investigue qué pasó en Chile a propósito del estallido social. Entonces también ahí... Cuando Lagos no le dio la autorización a Bush para atacar. Sí, pero ahí también eso tuvo otro costo. Ahí el costo fue, claro, que ahí en un contexto de la invasión a la guerra de Irak, anteriormente, contexto, el ataque eso fue, claro, veníamos del ataque a las Torres Gemelas, ¿cierto? Ya estaba en curso la guerra en Afganistán, venía la invasión a Irak y Bush le pide apoyo a Chile como miembro del Consejo de Seguridad, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Oiga, ¿usted me da o no me da el apoyo? Y le dijo, no. Ahora, ¿Y eso qué significó? ¿Y eso qué significó? Que Chile tuvo que desplegar tropas de paz en Haití. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú no te puedes negar son parte de la herramienta de negociación. Tú siempre tienes que dar y recibir. Digo no, pero usted no quiere esto, pero va a tener que cumplir con esto. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si no cumplo? Bueno, el offset del avión, acá el arancel sube, esto se aplica, empiezan a haber una serie de sanciones. Y así es el juego. Así es el juego internacional finalmente. Qué increíble, porque uno no lo ve así en general, ¿eh? Como que uno ve la noticia que el tipo atacó. Ahora obviamente a Chile le tenía. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía las capacidades y también era la oportunidad de poder demostrar qué tipo de fuerza operativa tenía. Y ningún país, o muy pocos países, tienen la capacidad de desplegar un batallón en 24 horas. Que eso lo hizo Chile, o en 48. ¿Ya? En el fondo, listo, ¿cuánto lo necesitan? Tanto. Sí. Rápidamente se articula todo. A mí me contaba un militar que, ¿te acuerdas cuando unos soldados peruanos movieron el hito 1? Sí. Ya, me contaba un militar, lo movieron, me decía, te estoy inventando la cifra, y al día siguiente 2.000 militares parados en la frontera, así, con metralletas los tipos. O sea, como que 1, 2, 3 estaban ahí. Bueno, eso es disuasión. Por lo mismo también también la disuasión puede ser en términos como de análisis del discurso. Sí, claro. Ya, visto desde ese punto de vista. Que fue hace poquito, cuando el gobierno argentino instaló unos paneles solares un poquito más acá y al lado chileno, y yo siempre rescato eso al presidente, fue enfático, y le dijo a Milei: presidente, ¿lo saca usted o lo sacamos nosotros? Corta. Y eso es disuasión. ¿Ya? Entonces eso te demuestra la voluntad que tiene en este caso el líder, y también la voluntad de eventualmente usar la fuerza para imponer o defender lo que es mío. Eso tiene mucho que ver, Diego, con la visita de la persona que vino a Estados Unidos, que reafirmó la visa waiver, que al día siguiente no nos suben tanto los intereses en cobre. Todo esto es producto de... también, y ahí, por ejemplo, una cosa que reconocía, que Chile es uno de los países que más aporta con datos sobre el Tren de Aragua, datos sobre el fenómeno delictual, por decirlo así, que ocurre en este país, que se lo aporta Estados Unidos. Entonces, efectivamente, pues a ninguno de los dos países le interesa perder el tesoro del otro, porque el tesoro que tienen los norteamericanos para los chilenos es la visa waiver, y el tesoro que tienen los chilenos para los norteamericanos, viceversa, es el dato. Entonces, ¿el cobre no es un tesoro? También. Aunque sea poquito para nosotros. También. Oye, mira qué interesante, esta vez hablamos de política internacional. Yo ayer estaba leyendo que John Milei está pero ahí al 3 y al 4, 24 millones de pobreza, hay un caos más o menos. Ahora creo que celebra no sé qué aniversario, pero creo que el tipo está ahí muy mal. Está con complicaciones en Argentina. Hay una seria dificultad. Acaban de quitarle el IVA a los turistas para que incrementar la visita. Eso va a beneficiar principalmente a los chilenos. Claro, pues entonces
Es loco esto, ¿eh? Usted que está en su casa o que no está escuchando arriba el transporte público, acuérdese siempre que cuando escuche algo, cuando vea algo, hay que siempre tratar de entender por qué están ocurriendo las cosas, más que simplemente juzgar y, esto pasa. Detrás. O qué hay detrás, claro. Siempre... ¿Cuáles son las causas reales y no aparentes? Siempre hay que distinguirlo de esa forma. Exacto. Y yo insisto en ir a la fuente y me quedo con lo que dices tú, Diego, ir a la fuente real y verdadera. Si yo tengo que saber de la teoría marxista, ¿dónde tengo que ir? A Marx, no tengo que ir a otra parte, no tengo que ir ni al Pérez ni al Gómez que hablan de Marx. Si tengo que conocer la historia de Chile, bueno, buscaré quién es el mejor historiador que haya escrito para ir o de la historia militar, voy y le pregunto a un militar de respeto, oiga, ¿a quién tengo que leer? Se las echó el Buin, me dijeron ahí. Ya, ok, me lo leí, se las echó el Buin, y después un amigo me prestó Jorge Nostroza. Y después un amigo me prestó un libro de sociología política, entonces ahí ya me fui. Hay ahí siempre también preguntarle en nuestro caso que estamos en el mundo académico, al colega que sabe más. Por ejemplo, si yo quiero saber más de bienestar subjetivo y subjetivo, Daniel, ¿a quién me recomiendas tú que yo lea, que sea también nada de muy complejo, sino que para poder entender el fenómeno, ¿cierto? Siempre preguntarle a algún colega, algún amigo o algún conocido que sepa ¿qué es lo que me recomienda? Yo creo que eso es siempre importante. Y no informarse en las redes sociales y esas cosas. Hoy día con la inteligencia artificial yo creo que hay que tener cuidado porque están cada vez más reales las cuestiones. Sí, claro, y también hay que ser, yo lo que puedo compartir es que hay que hacer un uso de la inteligencia artificial, pero conociendo la materia con la que interactúo con la inteligencia artificial. Exacto. Que no sea una verdad absoluta lo que dice la inteligencia, porque si no es como el rincón del vago, ¿cierto? Sí, claro. Oye, se nos pasó, Diego, una vez más, nos quedan 4 minutos. Sí, y no hablamos del tema que habíamos dicho que íbamos a hablar. Nosotros preparamos el programa con Diego los días sábado o domingo, y lo habíamos preparado, pero nos fuimos por otro lado, y eso es parte del diálogo humano. Y dijimos que íbamos a hablar de la crisis laboral que acecha a los jóvenes. Producto de la inteligencia artificial, sí, exactamente. O cuáles van a ser las profesiones del futuro, por ejemplo. Veámoslo la próxima semana. Sí, ¿te parece? Pues tenemos también pendiente esto de entrar a la universidad después de los 35. También un tema que queremos abordar. O después de la jubilación, en este caso. O después de la jubilación. Mira, la pensión. La jubilación es cuando cesamos 100%. La pensión es cuando pasamos la edad. Gracias por la aclaración. Todo esto es muy serio, muy serio. Dieguito, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Francisco, David, amigos queridos, gracias por estar acá. Nos vemos la otra semana y nos quedamos con algo muy serio, con Duran Duran. Vamos ahí.